Dale. Machetearte es un medio de comunicación, en específico un periódico impreso y virtual, el cual, a través de sus páginas, intenta crear conciencia y crítica social, valiéndose del sarcasmo, la franqueza directa, el verso y la imagen, informa, denuncia y cuestiona los acontecimientos de los que se considera partícipe. Asimismo, es un actor político que apoya la emancipación político-económica de las clases proletarias y excluidas, a partir de sus páginas. A través de la lectura y de la información, busca incidir en la conciencia social, es decir, busca permear con sus ideas en la vida de sus lectores. El periódico Machetearte es una alternativa de lucha organizada anticapitalista, es decir, comunicación alternativa que se diferencia entre las corporaciones periodísticas tradicionales. Este medio se sostiene gracias a los lectores, principalmente usuarios del metro de la Ciudad de México. De acuerdo con los representantes, este medio se identifica por ser políticamente independiente, culturalmente alternativo y económicamente autogestivo. Machetearte no siempre fue un periódico. Este fue creado como el suplemento cultural de otra publicación política, El Machete, pero en 1998, después de varios años, surge la idea de emitir Machetearte de manera paralela. Machetearte estaría conformado con notas cortas, con un lenguaje más coloquial, un tono humorístico, ilustraciones, un cartel central y presentaría información más coyuntural o polémica, con el fin de atraer a más lectores. El primer número se edita el 21 de diciembre de 1998 y empieza a circular en enero de 1999, el segundo después de 2 semanas. Para el año de 2003, el equipo de redactores decide editarlo diariamente. El 1 de febrero de 2008, Enrique Cisneros deja la coordinación del periódico y se inicia un proceso de reestructuración noticiosa mediante la introducción de varios géneros periodísticos. También cambia la organización interna y con ello evolucionó hasta como la conocemos hoy en día. En la actualidad, Machetearte se edita en blanco y negro, supera los 1.650 ediciones ininterrumpidas, con un tiraje de 10.000 ejemplares por edición. El CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, nace el 21 de enero de 1973 y surge como un proyecto cultural que trataba de evidenciar una postura frente al gobierno federal. Convocaba a la comunidad intelectual y artística para la creación de un nuevo estilo de hacer teatro, con un carácter crítico, buscando así nuevas ideas y formas de expresión, teniendo como principal objetivo informar a las movilizaciones populares sobre determinados temas. En 1979 surgió ya como un área del CLETA, surge como el área del periodismo, de la propaganda que les decíamos, surge un periódico que se llama El Chido. En aquellos tiempos tienen ustedes que ubicar que era distinto que ahora, no había internet, no había posibilidades de comunicación como las que tenemos ahora, no podía llegar a la computadora. Hacer un periódico implicaba hacer galeras y andarlas pegando ahí en un domi, hacer un domi, qué sé yo, una serie de procedimientos que no era tan fácil hacer. Y además significaba una problemática de recursos, sobre todo porque podías hacer el periódico, luego ¿dónde lo distribuías? Y si lo distribuías no recuperabas lo que invertías. Entonces, como muchos periódicos de la izquierda mexicana, muchos se quedaban en el número 1 y último. Todo el mundo tomaba iniciativa. El Chido no. El Chido tuvo varias etapas. Durante 10 años. El Chido es un periódico fundamentalmente cultural. Por el puro nombre les puede a ustedes dar cuál era la línea del periódico satírico,
periódico que publicaba obras de teatro, que publicaba poesía. Hay antecedentes, como el periódico El Trinquete, el mismo hijo del Aguizote, que publicaban las calaveras de Posada, el Aguizote, con las imágenes, le anexaban poemas. Entonces, el Chido se va a nutrir de toda esta historia del periodismo mexicano en términos culturales y tiene una gran incidencia. Obviamente que en aquel tiempo hacer 1000 ejemplares era un montón, nosotros hacíamos 3000, 4000, se hacían mensualmente. Se hizo una época de 12 números, otra de 60, otra de así. Y así nos fuimos durante 10 años y tuvo una incidencia social en un periodo muy importante de México, que fue prácticamente la entrada del neoliberalismo a partir de 1982. En todo ese proceso, el Chido jugó un papel importante en la vinculación, articulación, organización a partir de la información del periódico en la década de los 80. Es cuando entra Miguel de la Madrid, cuando viene ya abiertamente el neoliberalismo como una fase, un apretón más de tuercas del capitalismo, y se da toda esa etapa del Chido. Pues el Chido se había convertido en un periódico netamente político, ya no era político-cultural o cultural-político. Ya si se revisan los últimos números del Chido, ustedes se van a dar cuenta que la realidad nos obligó a hacer ese periódico con esas características. Pero era un periódico que, aunque se hacían poquitos, su distribución, poquitos, quiero decir, frente a lo que ahora se hace en rotativa y el internet, etcétera, etcétera, pues se mandaban 50 a Chicago, se mandaban 100 a California, se mandaban un tanto a Chiapas, otro más, o sea, funcionaba, todo se hacía por correo, lo mandábamos por transportes y jugaba un papel de organización, el Chido. En 1989, 88-89 ya empezamos a discutir si realmente estaba jugando el papel histórico que nosotros queríamos que jugara. O sea, ¿quién es el equipo del Cleta? Queremos hacer un periódico que juegue, está bien, vamos a entrarle en lo político, órale, lo político, ya no lo político. Queremos hacer un periódico que juegue ese papel, junto con acompañando a las luchas. ¿Por qué? Porque nosotros somos periodistas y porque cada quien tiene que hacer la revolución desde su trinchera. Yo además soy lector y lo que ustedes quieran, pero también ahí va con el personaje de Ambrosio. Periódico. Entonces dijimos, bueno, combinemos el Chido con el Machete. Y salió el Machete. Hasta donde tengo entendido es el implemento del que es el Machete. El Machete ya es histórico, tiene toda su historia, de la cual yo tengo muchas referencias realmente generales, y está como suplemento y después se desprende. Pero así en sí del Machete arte, no sé por qué se marca la línea, sino la misma convivencia con ellos, nos reunimos. De hecho hubo una temporada de cerca de 2 o 3 años cuando estuvo el fenómeno de la influenza. Durante mucho tiempo antes y posterior a eso, nosotros nos reuníamos en la Facultad de Economía. Nos reuníamos cada semana a hacer lo que llaman la mesa de redacción para ver qué temáticas íbamos a abordar. No, sí, estaba dentro. Sí, no podía decir, ahora voy a escribir eso de tal. Lo que pasa es que siempre creo que lo que he publicado son aspectos sociales y políticos, o sea, iban directo, ¿no? Siempre de movimientos sociales populares, de manifestaciones, de mítines, de la gente que está en el barrio, de la gente que está en la en el Hicimos el periódico, si no me equivoco, ese año ya sacamos lo que le llamamos las piñatas políticas,
que las vimos en el periódico El Trinquete, que se hizo en la década de los 30, que es parecido a las calaveras, nada más que hecho con piñatas y con el concepto indígena de la piñata. Y entonces sacamos ese periódico y sorpresivamente lo sacamos por un mes y a las 2 semanas ya no teníamos, ¿no? Hicimos un tiraje como de 6,000 o algo así. Entonces empezamos a echarle ganas. Pero aquí vino algo muy importante que fue lo que posibilitó que creciera masivamente el Machete Arte y en su incidencia social. El Consejo, el CGH, Consejo General de Huelga, que pone en huelga la universidad y donde poco a poco el Machete Arte se va convirtiendo en su órgano de difusión. Entonces de repente ya sacamos 50,000 en una semana y se agotaban, porque eran los mismos estudiantes que agarraban el periódico y para difundir, sobre todo en la fase final del mundo. Yo vi muchas cosas que sucedieron y el nudo de cómo no supieron destejerlo. O sea, fue un grave error en todo el sentido de la palabra. Si Sirawen no lo reconoce o Cisneros no lo reconoce, la verdad sería como una especie de decepción, ¿no? Pero lo que sí sucedió es que no tuvieron la capacidad para destejerlo políticamente, socialmente, colectivamente. Entonces allí hubo aspectos de no jugar bien el ajedrez y yo lo que miré fue la gandalla de Cisneros económicamente. Nosotros estábamos que yo vi mucho tiempo el taller aquí en el ayuntamiento, ahí donde dimos una vuelta, estábamos en esa silla. Anteriormente estábamos en Donato y anteriormente estábamos en el ayuntamiento, y cuando tronó la situación fue en Donato porque hubo una mala administración. O sea, si llegaba 100,000 varos, si llegaban 50 pesos, o sea, esos 50 pesos estaban mal administrados. Y el problema no es que estuviera mal administrado, sino que no sirvió para la reproducción de este medio de comunicación tan interesante como es el Machete Arte, ¿no? Que ya no sé cuántos años lleve, pero ya lleva 15, 18 años. Y entonces allí la ruptura fue, pues, si no lo reconozco, yo la vi muy violenta. Yo cuando empezó la situación, yo decía, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en eso. Porque el Machete Arte nunca ha tenido la herramienta suficiente, sí las tiene, pero no la suficiente. Entonces ya regresas a tu casa, la acabas a medianoche, la mandas. Bueno, hay que editarla, ¿no? Cuando salga bonita, la editas, la mandas. ¿Cuánto ya tiempo te aventaste? Nada más con una entrevista, ¿cuánto va a llevar una publicación de este tamaño, de Machete Arte? Entonces ya la publicas, ya la mandas y no te pagan. Porque ustedes saben que a nadie le pagan. Ahí, no me pagan. Yo tengo más de 250 escritos ahí y nunca me han pagado, tampoco he cobrado, tampoco me interesa, pero sí, yo siempre he apoyado que se le pague a los que han publicado ahí. Y entonces ya se acaba el proceso de la entrevista, entonces no haces un periódico en 2 horas. La desventaja es que no hay lana, por eso ustedes lean el Machete Arte y por eso en una parte dice periódico independiente. Si no hay independencia económica ya valió madre esa situación. Es los que dan la lana del gobierno federal, los que dan la lana a las asociaciones civiles. Y entonces a nosotros nos dijeron, ¿por qué no lo hacen ACE y pueden conseguir millones de pesos? No, avienta el pinche dinero aquí en medio entre nosotros y a ver si lo dejamos. Así sucede cuando entra la lana. Entonces, el Machete Arte tiene esa gran ventaja que es independiente económicamente, pero se vuelve su víbora que se la está tragando, que no tiene para apoyarse. Y Machete Arte no tiene eso. Entonces, ahorita esa gran ventaja que se llama independencia, se lo traga de repente. Pero es lo más chico que tiene el Machete Arte. Lo que no tenía cuando estaba el Cisneros. Porque al Cisneros, ¿quién cree que le imprimió? La imprenta que le imprima la Corina. No, ni nada menos.
O sea, si no tú tienes un equipo o formas o conoces de la distribución, ni te metas en esos desmadres. Entonces este güey tenía su equipo de distribuidores que era cualquier cabrón, indisciplinado, drogadicto, que no estoy criticando eso, pacheco, todo. Yo todo eso los veía, porque yo daba los talleres ahí los sábados y ellos llegaban por periódicos para distribuir. Y yo veía cómo ellos se empedaban y cómo se llevaban sus pinches paquetes de ejemplares y según después ya los distribuían y se los daban a la que se llamaba el edificio. Había barrio, había otros güeyes. Yo estaba un güey que logró meterse al sindicato del SME, el pinche colorada. Había otro güey que sabía de teoría marxista, cabroncísimo, ese güey tuvo un café, luego y otro no. O sea, ese era el barrio que iba a distribuir el machete. Entonces truenan con... Es que Cisneros no los controlaba, no les daba alimento político, ideológico, de organización. O sea, nada más iban ahí porque allí estaba su modus vivendi inmediato. Pues fue como lector en el metro, pues creo que es el punto de donde más se reparte y pues también llegó a mis manos en alguna ocasión mientras viajaba como lector y después pues ya vi ahí la notita de que solicitaban personas que les ayudaran a distribuir y pues en aquel momento también era estudiante y pues dije va, me late. Fueron dos cosas. Siempre he sido bastante chairo, aunque ahorita ya lo disimulo un poco. Y la segunda es que pues necesitaba dinero y a fin de cuentas también es un trabajo. La remuneración depende de lo que trabajes. Bueno, supongo que todavía funciona igual. Depende de lo que trabajes porque, como sabes, se reparte por cooperación voluntaria. Entonces puede que había un día que te ganabas 50 pesos y otro día que te ganabas 200. Dependía mucho de, a veces sí del contenido de la información, de cómo lo supieras vender y hasta del ánimo de las personas. En algún momento lo intenté también en camiones, lo intenté en CU, pero pues lo más funcional era el metro, era lo más rápido. Había personas que ya desde que te veían te estiraban la mano y te lo pedían sin que dijeras nada. Había otros que te veían feo y pues igual los indiferentes, ¿no? Pero pues hay para todo, es como cualquier otro periódico. Hay a quien le puedes enseñar el Universal y lo ve feo, le enseñas la Jornada y luego te dice, a ver, déjale echo un ojo. Entonces creo que igual el público del metro es así muy variante. Pues no, alguna vez constantemente nos sacaban de la estación, pero pues ya era como un jueguito, ¿no? Entre vigilantes y nosotros, porque realmente como nosotros no vendemos, precisamente ese es como un punto importante, no estás ejerciendo comercio ilegal, entonces no te pueden remitir por estar vendiendo, que es lo que prohíbe el reglamento del metro. Entonces cuando hacían operativos sí nos detenían un rato, a veces solo nos sacaban del metro. Y si no estaban en operativo, a veces los mismos vigilantes solo te veían y se reían desde lejos y te hacían cara así como no te quiero volver a ver, llégale. Y pues ya te ibas a otra línea del metro, ¿no? Ya como que lo sobreentendías de que ya no tengo que pasar por aquí porque me va a llevar. Y pues lo más que me llegó a pasar es pues sí, ser remitido al MP. Nada más un rato. En aquel entonces creo que acababa de cumplir la mayoría de edad, pero no tenía IFE. Y tenía una credencial escolar, entonces siempre alegaba ser menor de edad y también eso era lo que ayudaba mucho porque les daba muchísima hueva llevarme a una agencia especializada en menores. Entonces tenían 3-4 horas ahí y ya me dejaban ir, me pedían para el refresco, como tristemente todo funciona, me decían, ahí deja algo para el refresco y ya vete. Recuerdo que otra ocasión un policía estaba necio que me iba a trasladar a la agencia de menores. Me retuvo bastante tiempo, me dio vueltas, me paseó. De repente me bajó a una cuadra del Ministerio Público y me dijo, ¿seguro que eres menor de edad? Y pues siempre le sostuve que sí. Y me dijo, bueno, espérame, voy por un café, pero me dejó así como afuera de la patrulla, ¿no? Entonces, y se fue riéndose también. Entonces pasó un camión y ya me subí como, gracias. Creo que entendí lo que quise decir. O sea, no, realmente no se ponían violentos con nosotros, era su trabajo, ¿no? Pero sí era como este juego de Tom y Jerry.
No me involucré mucho. Sé que es el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, si no me equivoco. Tuve amigos que estaban en el CLETA, pero yo nunca me metí directamente al grupo, solo iba así como cada 15 días hacían funciones en la Casa del Lago, no sé si todavía siga vigente, pero ponían su escenario al aire libre y había funciones de teatro, música, cuestiones de este tipo. Era mi contacto con el CLETA. Debo confesarte que tiene mucho tiempo que no lo reviso. De repente ha llegado a mis manos, pero pues medio lo ojeo. La verdad es que no me he dado el tiempo ya de verlo. En el tiempo que yo estuve, estoy hablando de hace más de 10 años, sí lo consideraba un periódico crítico. Era de una de las razones por las que estaba ahí. Hasta donde yo estuve involucrado sí me parecía independiente la cuestión de todo el manejo de la editorial y todo. Aunque... o sea, sí era independiente, pero sus pequeños artículos, sin comparar la calidad periodística, tenían mucha similaridad con los puntos de vista de la jornada. Entonces sí era crítico, pero se parecía, era como, yo lo veía como el hermano chiquito de la jornada, pero no sé si había alguna relación. Primero, pues son etapas. Dejé la escuela en aquel entonces, que era por lo que a mí me funcionaba, porque podía trabajar un rato y podía ir a la escuela, o si no había clases de repente me podía ir a trabajar un rato y no había como horario fijo. Dos, la verdad es que es muy cansado, o sea, tú trabajas 4 horas pon tú que hagas un turno de 4 horas, son 4 horas de caminata, entonces, porque vas en el vagón, regresas y vas otra vez, cambias de vagón, estás parado esperando el siguiente. Suena como muy tranquilo, pero pues la verdad es que dar vueltas en el metro sí es bien pesado. Entonces el desgaste físico, aunque no parezca, sí es mucho. Y pues 3, necesitaba un trabajo más formal, vaya, un ingreso más fijo. Porque como te menciono, pues hay veces que pues no había varo y pues ni modo, te aventabas todo el día trabajando y no te salía el día. No sé si sea conveniente que haya más, porque como toda empresa tienden a viciarse, pero sí es importante que se mantengan, que aunque estén como bajo el agua un rato, medio manteniéndose, subsistiendo, a lo mejor en crisis editoriales donde no tienen buenos escritores, en cuestiones de este tipo, cuando hay un movimiento social sí son muy útiles. Y es lo que le recuerda a las personas, que hay alguien que siempre está como tratando de ser crítico y les da otra postura. Por ejemplo, Machetearte pues sí ha sido como repunta mucho cuando hay un movimiento social y la gente te lo pide. Yo me acuerdo de la cuestión bueno, a mí no me tocó directamente lo de la huelga, pero sí fue cuando el Machetearte tuvo como su boom. Creo que mientras un periódico oficial distribuía cerca de 10,000, 12,000 periódicos en el DF, el Machetearte tenía un tiraje como de 18,000, 20,000 y se acababan en un día. Entonces, en ese sentido, o sea, sí superabas como que a los periódicos que tenían un chingo de difusión. Con lo de Atenco igual tomó mucha fuerza. Con Atenco nos pedían mucho el periódico, igual no tenías que ofrecerlo. La gente quería ver otra postura, porque en los diarios de circulación normal pues veías las mismas noticias, podías revisar todos y era como el mismo artículo con distintas palabras, entonces sí te lo pedían. Ayotzinapa ya no me tocó, pero supongo que fue el caso también. Creo que principalmente leo este periódico porque me parece que nos da una perspectiva muy diferente a la que nos dan los noticieros en la televisión o los periódicos tradicionales como el Reforma, el Sol de México, el Universal y todos estos que siguen alguna línea editorial. Y claro que esta también tiene una línea, pero es diferente y creo que te permite ver otras perspectivas. Me parece que este periódico me ha ayudado a cambiar no solo un poco mi perspectiva sobre las situaciones que trata, sino también la forma en la que puede hacerse el periodismo, ¿no? Considero que hay muchas cosas que pueden decirse que no se dicen y gracias a este tipo de medios alternativos pueden expresarse una mayor cantidad de temas.
considero que la existencia del periódico Machetearte es importante porque es, más allá de lo que diga o no diga, es una forma de darle voz, es una forma de libertad de expresión, que sí es un periódico crítico que ve aspectos que otros periódicos no ven, pero sí me parece que muchas veces también se vuelven un poco viscerales y esto se vuelve como contra el gobierno. El periódico Machetearte ha tenido una gran trayectoria desde su desprendimiento de la publicación El Machete, de contenido político y social, publicada desde 1924. Ha sufrido diversos cambios que culminan en un periódico con temática política para un público selecto con el propósito de fomentar la crítica social. Lo que diferencia a Machetearte de otros medios convencionales es que el tratado de desinformación no es censurada. Sus publicaciones tratan acerca de actividades de denuncia o conflictos que enfrentan algunos grupos sociales como estudiantiles, campesinos o laborales con los que tienen vínculo. El periódico Machetearte sirve como un foro a través del cual ciertos grupos plantean sus inconformidades y las actividades impugnativas que deciden llevar a cabo. Medios alternativos de comunicación como este periódico son necesarios en una sociedad para contrarrestar la constante censura mediática a la que el pueblo se ve sometido por parte de los monopolios, brindando así una pequeña brecha de información crítica para la conciencia social. Pero pues teníamos tirajes de 17,000 periódicos diarios, porque el Machete es el único periódico de la izquierda mexicana que ha sido diario durante casi 3 años. El Machetearte, ¿no? El Machetearte como del 2002 al 2005, algo así, los periódicos. Pero en general los periódicos son periódicos que representan los intereses de la clase dominante. Los trabajadores siempre han tenido su prensa, alguna muy marginal. Entonces, que habla, que no solamente habla, sino que participa de la organización social, que la fomenta, que agita, que tiene la intención de crear conciencia en todos los que están despolitizados o están enajenados, ¿no? O sea, que son millones a partir de los medios de la televisión y todo el control que tiene la clase dominante. Esa es una necesidad. ¿Por qué? Pues porque al estar del lado de los débiles, pues tienes todas las desventajas de los débiles. Somos débiles porque no estamos organizados, pero también somos débiles porque ellos tienen la fuerza, tienen el poder, tienen las armas, tienen los medios, tienen el dinero. Hay otro tipo de satisfactores del ser humano. Por ejemplo, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué lo hacen? Por eso, por convicción. Porque Flores Magón en sus tiempos, pues ellos terminaron asesinados y en las cárceles y qué sé yo. Pero ellos hicieron historia con lo que les gustaba hacer, que era escribir. Y eso es una gran satisfacción. ¿Sí?